La clase media estadounidense empieza por fin a ver los beneficios de nuestra pujante economía. Al menos eso dice la Casa Blanca, que acaba de publicar un comunicado en el que afirma que no solo nuestra economía está creciendo más rápido de lo esperado, sino que este auge económico está ayudando especialmente a la clase media. Ahora, la razón por la que la Casa Blanca emitió la declaración, que les enlazaré más abajo en la descripción, es porque acabamos de recibir el último informe, el informe económico, que mostraba cómo creció nuestra economía a finales de 2020-23. Y lo que dice es que nuestra economía creció más rápido de lo esperado. Y como nuestra economía está creciendo más rápido de lo esperado, es aquí donde mucha gente, incluida la Casa Blanca, está diciendo que esta es la mejor economía de la historia para la clase media americana. Sin embargo, hay algunas opiniones a la baja, porque algunas personas sienten que esta economía está perjudicando a la persona promedio debido a la alta inflación o los restos de la alta inflación debido a las tasas de interés más altas y debido a cuánto han subido los precios de los activos, por lo que es más difícil para las personas que comienzan su viaje de la riqueza para empezar a acumular riqueza hoy. Así que lo que quiero oír sobre este video es, número 1, ¿qué pasó en este último informe económico? Y luego, en segundo lugar, ¿por qué dice la Casa Blanca que la economía es tan fuerte, especialmente para la clase media estadounidense? Empezando por el último informe económico, lo que dice es que la economía de Estados Unidos creció un 3,3% en el último trimestre. La razón por la que es una cifra tan importante es porque las expectativas eran que nuestra economía iba a crecer solo un 2%. En otras palabras, que nuestra economía creció mucho más rápido de lo esperado. Ahora, aquí es donde mucha gente está pensando en lo que va a pasar en 2024, porque estamos viendo que la inflación se enfría, seguimos viendo tipos de interés altos. Y ahora la pregunta es, ¿van a bajar los tipos de interés y va a seguir bajando la inflación? No voy a repasar mis 24 proyecciones en este video. Voy a organizar un taller el 6 de febrero, un taller de construcción de riqueza donde voy a ir sobre lo que creo que va a venir en la economía y cómo se puede utilizar lo que viene en la economía para realmente construir riqueza en 24. Voy a ir sobre cómo se puede empezar a construir un plan financiero, cómo se puede empezar a generar flujo de caja, cómo se puede empezar a utilizar su dinero inteligentemente. Es un taller totalmente gratuito y va a ser en vivo. Voy a tener 2 talleres en vivo el 6 de febrero, uno por la mañana y otro por la tarde. Así que si quieres unirte a mí en mi primer taller de creación de riqueza en vivo, tengo el enlace a cómo puedes unirte a mí en la descripción de abajo. Pero aquí es donde ahora es importante entender que esta fuerte economía es buena en que las empresas están haciendo más beneficios y que el mercado de valores ha estado en auge y los precios de los activos han estado en auge. Pero la consecuencia es, bueno, si la economía sigue en auge, ¿eso afecta a la inflación? ¿Y por qué está en auge la economía en primer lugar? Y la razón por la que vimos un auge económico tan grande a finales de los años 2023, según los datos, tiene que ver con 2 razones. La primera es que el gasto de los consumidores fue mayor de lo esperado, y la razón número 2 es el gasto federal. El gasto público fue mayor de lo esperado. Empezamos por el gasto de los consumidores. ¿Qué significa esto? Significa que los estadounidenses gastaron más dinero de lo esperado. Ahora, ya sabemos que los estadounidenses están actualmente ahogados en deudas. Tenemos la mayor cantidad de deuda de tarjetas de crédito de la historia. Tenemos la mayor cantidad de deuda de préstamos de automóviles que nunca. Los estadounidenses se están ahogando en deudas. Y en el último trimestre de 2023, los estadounidenses gastaron más dinero de lo que esperábamos, lo que se traduce en que la gente se endeudó más de lo que esperaba. De nuevo, eso es bueno para la economía hoy a corto plazo, pero crea riesgos y problemas porque con el tiempo ese gasto va a tener que enfriarse. Pero también tiene que ver con el gasto federal, el gasto del gobierno, porque en la última parte de 23 resulta que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos estatales gastaron más dinero de lo que se esperaba. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que hubo más estímulo económico desde el nivel federal. Y la razón por la que eso es tan significativo es porque el gobierno de Estados Unidos tiene una fuente de ingresos, y esa fuente de ingresos son ustedes, los contribuyentes, a través de los dólares de los impuestos. Así que ahora vamos a pensar en esto. El gobierno de los Estados Unidos tiene un déficit nacional y una deuda nacional. Eso significa que cada año durante las últimas décadas el gobierno de Estados Unidos ha estado gastando más dinero del que ingresa. Y como sigue gastando más dinero del que ingresa, su deuda nacional sigue acumulándose año tras año, minuto tras minuto. Pues bien, si el gobierno está gastando más dinero del que se esperaba, eso significa que también se ha endeudado más de lo que se esperaba. Así que si el gobierno tiene que endeudarse más para financiar su gasto, ya sea un paquete de infraestructura, ya sea para un paquete militar, ya sea para cualquier tipo de paquete de bienestar, todas estas cosas tienen un coste y la financiación de ese coste tiene que venir de alguna parte. Bueno, si no obtienen ese dinero de los impuestos, entonces tienen que conseguir ese dinero de otra parte. Ahora pueden pedir prestado este dinero
O simplemente pueden tener este dinero impreso. Y la forma en que pueden tener este dinero impreso es pidiendo prestado el dinero del Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Pero si se piensa en eso, si el Banco de la Reserva Federal está imprimiendo dinero para prestarlo a los Estados Unidos, ¿qué hace eso? Bueno, se trata de cuestiones inflacionistas. Mira, cuando el Banco de la Reserva Federal estaba imprimiendo dinero para financiar el gasto del gobierno en el año de mayo, que creó un gran estímulo en nuestra economía. Quiero decir, vimos enormes ganancias económicas en el año de mayo, en parte o en gran parte a toda esta impresión de dinero. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Empezamos a ver la alta inflación en el año de mayo. Así que ahora cuando hablamos de que el gasto público impulsa la economía, es una gran noticia en el frente económico. Pero la consecuencia es que cada vez que el gobierno gasta más dinero del que tiene, también tiene un efecto inflacionista. Y sabemos que el efecto inflacionista tarda en verse, y esto se produce en un momento en el que, por supuesto, la inflación aún no ha bajado a los niveles objetivo del Banco de la Reserva Federal del 2% de inflación. Por eso es importante entender estas cosas porque, sí, un buen informe económico es estupendo, sobre todo a corto plazo. Pero también está el factor inflacionario en el que tenemos que pensar ahora, porque antes de 2020, que nunca fue realmente un problema, cuando tuvimos el crack de 2008 y el gobierno gastando dinero, el Banco de la Reserva Federal estaba recortando los tipos de interés. El Banco de la Reserva Federal estaba haciendo flexibilización cuantitativa. Bueno, la inflación no era una gran preocupación porque antes de ese choque no había ningún problema inflacionario. Lo mismo con 2000 cuando la burbuja.com 2000 estalló. Bueno, hoy es lo contrario. Ya tenemos un problema inflacionario. Y así ahora cuando estás haciendo esta flexibilización cuantitativa, estás haciendo el gasto del gobierno. Estimula la economía, pero también tiene consecuencias, especialmente cuando ya estás lidiando con la alta inflación. Pero si ignoramos eso por un segundo, hablemos ahora de la respuesta del gobierno a los informes económicos. Primero, Janet Yellen salió y habló públicamente. Es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Y lo que dijo fue, cito, veo este informe económico como algo bueno porque refleja un gasto fuerte y saludable y mejoras en la productividad y no es muy probable que cree un desafío inflacionario. Ahora bien, es interesante que diga eso, que este informe económico probablemente no cree un reto inflacionista. ¿Por qué lo dice? Porque hay preocupaciones y temores potenciales de un reto inflacionista. Y la razón por la que hay un reto inflacionista es por lo que acabo de decir. En primer lugar, por el gasto público. Y en segundo lugar, si continuamos viendo estos buenos informes económicos, se ejerce más presión sobre el Banco de la Reserva Federal para que no recorte los tipos de interés. Y esto crea una dinámica interesante porque, por un lado, el Banco de la Reserva Federal quiere recortar los tipos de interés porque quiere estimular la economía y hay mucha presión sobre ellos para que bajen los tipos de interés por parte de la gente, el gobierno y todos los demás. Pero cuando tienes una economía tan fuerte y empiezas a recortar los tipos de interés, ¿qué hace eso? Eso hace que pedir dinero prestado sea más barato. Eso significa que más gente se endeudará, más empresas pedirán dinero prestado y eso crearía más estímulo, lo que haría que la economía caliente aún más fuerte, lo que podría crear más problemas inflacionarios. Y así se puede empezar a ver la presión sobre el Banco de la Reserva Federal cuando se empiezan a ver estos informes económicos más fuertes de lo esperado, especialmente cuando la inflación todavía no ha bajado a los niveles objetivo. Así que crea esas cuestiones inflacionistas. Pero entonces, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, continuó con esta victoria para la gente económica y el sistema económico. Lo que dijo fue que la clase media está ganando porque esta, cito, historia de la clase media no está separada del estado de la economía, está en el centro de ella. Y por clase media no me refiero a un grupo estrecho o fijo. Me refiero a trabajadores de todas las industrias y corporaciones, desde bomberos a enfermeras o trabajadores de fábricas, que la clase media está ganando ahora. Y la razón es que a medida que la economía gana, la clase media gana. Y tiene razón, cuando tienes una economía en crecimiento, eso generalmente beneficia a la clase media. Pero lo interesante de esta economía es que la fuerte economía también se está viendo perjudicada por la inflación compuesta. Hoy en día estamos viendo una inflación mucho menor que la que vimos en 12 a 18. Eso es un hecho. Sin embargo, la inflación que vimos hace 12, 24 meses no desapareció. La inflación se acumula. Así que la inflación que vimos en 2021 estaba allí. Entonces vimos una alta inflación 22, 22 que construyó la cima de la inflación de 22, 21. Luego vimos una alta inflación 23, 23 que construyó la parte superior de la 23 inflación y en la parte superior de la 22, 22 inflación, 21 inflación.
Y durante ese periodo de alta inflación, la inflación, el crecimiento salarial, solo superó a la inflación hacia el final del año, lo que significaba para la persona promedio, de esos 2 años y medio de alta inflación, solo un periodo de ella en el que tus ingresos superaron a la inflación. Así que aquí estamos hoy y todavía estamos viendo una inflación más alta de lo esperado. Todavía estamos viendo más de la inflación objetivo, lo que significa que los precios de las cosas siguen aumentando rápidamente. Ahora, tal vez descubramos muy pronto en los próximos días que la inflación se ha enfriado más. Puede que siga siendo alta, pero el ciudadano medio sigue pagando el precio de la alta inflación de los 2 últimos años porque los precios de las cosas han subido muy deprisa. Los comestibles son mucho más caros hoy que hace un par de años. El ciudadano medio está pagando cómodamente casi el doble por sus alimentos que hace unos años, pero sus ingresos no se han duplicado. La persona media, si va a comprar una casa hoy, va a pagar entre un 50 y un 70% más en sus pagos mensuales que hace unos años. Pero esa misma persona media no gana hoy entre un 50 y un 70% más. Hoy en día, la persona media tiene muchos más gastos que hace unos años, pero sus ingresos no han aumentado con la suficiente rapidez. ¿Qué significa esto? Por eso es tan importante la educación financiera, porque las personas que se han beneficiado de esto son los propietarios de activos. Adivine qué. Si usted estaba comprando acciones o bienes raíces en los últimos años, vio un montón de beneficios, y los inversores que fueron educados financieramente para poseer activos y comprar activos vieron un montón de ganancias. Frente a las personas que no lo hicieron, no lo hicieron. Ahora, por supuesto, hay ciclos en las clases de activos. Las acciones suben y bajan. Los precios de la vivienda suben y bajan. Los precios de los activos suben y bajan. Pero la razón por la que tanta gente se siente excluida de esta economía, especialmente hoy, incluso cuando estamos en este boom económico, es por la inflación que hemos visto en los últimos años. Así que sí, la economía sigue en auge. Está en auge porque la gente gasta dinero como loca. Está en auge porque el gobierno está gastando dinero como loco. Eso es bueno para la economía a corto plazo. Tiene sus consecuencias, por supuesto, pero por lo general, cuando se producen este tipo de auges económicos, la gente se beneficia de ellos. Sin embargo, en este caso particular, muchas personas no están sintiendo los beneficios de esto debido a los impactos de la inflación que hemos visto en los últimos años. Y esto es lo que mucha gente olvida y no comprende. Vaya, la economía está en auge. ¿Por qué no lo noto? ¿Por qué tengo más dificultades hoy que hace unos años? Porque por lo general, cuando la economía está en auge, más y más personas sienten que están ganando. Pero extrañamente, en esta economía no estás viendo eso. Y la razón es por los problemas inflacionarios y la falta de educación financiera. Por eso es tan importante que entiendas lo que está pasando, que podemos cuidar mejor de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad construyendo una educación financiera. De ese modo podrás utilizar tu dinero como una herramienta y también entender que los mercados suben, los mercados vayan. No quieres ser la persona que va detrás. Quieres ser la persona que tiene una estrategia de inversión inteligente, que entiende cómo poner su dinero a trabajar, que entiende cómo se puede construir la riqueza y entiende que ningún mercado puede subir para siempre, ningún mercado puede bajar para siempre. De esa manera no te persigues, pero tienes la educación financiera para entender cómo puedes construir riqueza, sin importar lo que esté pasando en la economía. Y con eso nos vemos mañana.